A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Corría el año de 1891 y el mundo conoció unas palabras que, si fueran comprendidas, podrían significar un alivio a la situación de muchos. Eran las palabras del Papa León XIII cuando pronunció la encíclica Rerum Novarum, declaración que buscaba aliviar los desequilibrios sociales. El Papa León XIII opinó sobre esa división anticristiana de la sociedad, donde los pobres poco tienen para enfrentar la vida y los que mucho poseen lo tienen todo y más de lo que necesitan, incluyendo el poder y los medios de producción. Esa encíclica era, de alguna forma, la resurrección de la palabra y del mensaje de Cristo, de compromiso con los pobres y los marginados de la tierra. Esa encíclica era una voz de solidaridad con los que padecen, con los que sufren cada día el desequilibrio sociopolítico del planeta y de una economía que solo consulta las cifras y no a los seres humanos. La Rerum Novarum fue la primera defensa de los trabajadores por parte de la Iglesia en los tiempos modernos. Aquel documento, ya hoy olvidado, lo dio a conocer el Papa León XIII un día como hoy, 15 de mayo de 1891. Aquí en Sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este viernes 15 de mayo del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook como Telesucesos Quito y en YouTube como Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Gobierno revela que analizan cambios para pasajes de buses intra e interprovinciales. Fiscalía pide condena para Abdalá Bucaram por caso de pruebas COVID-19. Exportaciones no petroleras de Ecuador crecieron 3.7% en el primer trimestre del 2026. Toque de queda en Ecuador. ¿A qué hora termina? El 18 de mayo del 2026. Yas Unidos logra recaudar más de $18,000 para pagar la multa al Tribunal Contencioso Electoral. Quito cuenta con nuevos hábitats ecológicos que dan hogar a colibríes, gorriones y abejas. El editorial será de Fabián Corral, Más allá del poder. Tendremos entrevistas con Isabela Cristina Puente, socióloga especialista en relaciones internacionales, y hace un análisis de la visita de Donald Trump a la China. Carlos Montalvo, director del Museo Nacional del Ecuador, sobre los avances en la construcción del museo. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Gobierno revela que analizan cambios para pasajes de buses intra e interprovinciales. El Gobierno Nacional confirmó que está revisando las tarifas del transporte inter e intraprovincial y reconoció que el incremento en los costos operativos, la eliminación del subsidio al combustible y la volatilidad internacional del precio del diésel obliga a tomar decisiones sobre el sistema de movilidad en todo el país. Así lo señaló Byron Franco, viceministro de Servicios y Transporte, y cuestionó la demora de varios municipios en sentarse a negociar con los transportistas urbanos para actualizar tarifas y evitar nuevas crisis de movilidad. Franco sostuvo que la eliminación del subsidio al combustible aplicada en septiembre del 2025 respondió a una estrategia nacional para sanear las finanzas públicas, pero admitió que el escenario internacional cambió drásticamente por el conflicto en Medio Oriente, lo que elevó el precio del diésel hasta niveles cercanos a los $5 por galón. El funcionario confirmó que el ministerio trabaja en una nueva estructura tarifaria para el transporte inter e intraprovincial, aunque evitó adelantar cifras. Explicó que el cálculo no será generalizado, es decir, una sola tarifa, sino que dependerá de variables como ruta, distancia, frecuencia, demanda histórica.
Franco señaló que las reuniones recientes entre transportistas y municipios debieron haberse realizado meses atrás, especialmente luego de que se conociera la eliminación del subsidio al diésel. La capital vivió jornadas de reducción de frecuencias, largas esperas y complicaciones de movilidad luego de que operadores urbanos racionalizaron unidades para reducir costos mientras exigían una revisión tarifaria. Aunque evitó confrontar con el municipio capitalino, el viceministro insistió en que los gobiernos autónomos descentralizados tienen competencia directa sobre el transporte urbano y, por tanto, sobre la fijación de tarifas. Fiscalía pide condena para Abdalá Bucaram por caso de pruebas COVID-19. Tras años de dilaciones en las audiencias, finalmente el 14 de mayo del 2026, la Fiscalía General del Estado logró avanzar en el caso Pruebas COVID-19 y Agentes AMT, al punto que pidió que condenen por el delito de delincuencia organizada al expresidente del Ecuador, Abdalá Bucaram, al hijo de este, Jacobo Bucaram, y a otras 2 personas. En su alegato final, el Ministerio Público acusó a los procesados de colaborar entre marzo y agosto del 2020 con una estructura delincuencial que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección del COVID-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Los peritos que rindieron testimonio en la audiencia de juicio coincidieron en que esta supuesta organización movilizó incluso bienes y servidores públicos de la Oficina de Tránsito de Quito para que trasladaran las pruebas, según señaló la Fiscalía en un comunicado. El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar por agravantes. Exportaciones no petroleras de Ecuador crecieron 3.7% en el primer trimestre del 2026. Las exportaciones no petroleras de Ecuador alcanzaron $7.307 millones entre enero y marzo del 2026. Esta cifra representa un crecimiento del 3.7% en comparación con el mismo periodo del 2025, según datos del Banco Central difundidos por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. El país mantuvo este incremento gracias al desempeño de productos tradicionales y mineros que ganaron espacio en mercados internacionales durante el primer trimestre del año. El camarón lideró las cifras de exportaciones en el primer trimestre, generando $2.144 millones, lo que representa un aumento del 13.6% respecto al 2025. El banano ocupó el segundo lugar con $1.190 millones y un crecimiento del 11.9%. Además, destacó el concentrado de plomo y cobre, que alcanzó $623 millones, registrando el mayor crecimiento entre los principales productos exportados, con un incremento del 71.2% en comparación con el año anterior. Otros productos mineros también aportaron al crecimiento del sector no petrolero. Este grupo sumó $409 millones durante el primer trimestre del 2026, representando un aumento del 67.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. China se convirtió en el principal mercado para la oferta no petrolera ecuatoriana, con un crecimiento del 39.9%. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, aunque registró una leve caída del 0.2% frente al 2025. La Unión Europea reportó una disminución del 4.8% en compras. El desempeño del primer trimestre llega después de que Ecuador alcanzó un récord histórico en exportaciones no petroleras durante el 2025. Ese año el país cerró con ventas por $29.402 millones, lo que significó un crecimiento del 18.3% frente al 2024 y representó un aumento significativo en las cifras generales. Toque de queda en Ecuador. ¿A qué hora termina el 18 de mayo del 2026? El toque de queda en Ecuador está próximo a terminar y con esto los ciudadanos se alistan para retomar sus actividades cotidianas. La medida concluye a las 5 de la mañana del lunes 18 de mayo, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 370. La última noche de restricción es la del domingo 17 de mayo. La restricción se aplica cada noche en el horario de 11 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente, es decir, 6 horas consecutivas, desde el 3 de mayo, y se aplica en 9 provincias: Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas y Sucumbío,
Además, en 4 cantones, La Maná en Cotopaxi, Las Naves en Bolívar, Echendía en Bolívar y La Troncal en Cañar. Estos territorios, donde se encuentran Quito y Guayaquil, concentran el 90% de la violencia y el 86.70% de la delincuencia registrada a nivel nacional, según datos oficiales. El gobierno indicó que el toque de queda no se extenderá e instó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales. Yasunidos logra recaudar más de $18,000 para pagar multa del Tribunal Contencioso Electoral. El colectivo ecologista Yasunidos asegura que logró recaudar más de $18,000 para pagar la multa impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral a 2 de sus dirigentes por presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de la campaña de la consulta popular sobre el bloque ITT del Yasuní. La organización señaló en un comunicado que asumirá el pago para evitar la escalada de hostigamiento contra el colectivo y continuar con su labor de defensa del Yasuní. También reiteró, no obstante, que considera la sanción inconstitucional e injusta y confirmó que presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. La organización indicó que la recaudación se logró mediante rifas solidarias, una fiesta por la vida, campañas de financiamiento colectivo y aportes de organizaciones nacionales e internacionales. El Tribunal Contencioso Electoral sancionó con $9,000 a cada dirigente tras aceptar una apelación presentada por la presidenta del CNE, Diana Tamaín. Yasunidos asegura que el caso se originó por una diferencia contable de 39 centavos en los informes financieros de campaña. Tanto el Tribunal Contencioso Electoral en su sentencia como el Consejo Nacional Electoral en su denuncia aseguraron que hubo una serie de omisiones que configuraron la infracción, no solo una diferencia de centavos en el reporte contable, como asegura Yasunidos. Para este proceso, la función electoral alude a inconsistencias en la rendición de cuentas de campaña, entre ellas la entrega tardía de reportes financieros, falta de documentos bancarios y tributarios y ausencia de respaldo sobre el origen de aportes de terceros, lo que, según la sentencia, vulneró el principio de transparencia. Quito cuenta con nuevos hábitats ecológicos que dan hogar a colibríes, gorriones y abejas. El Parque Bicentenario de Quito acoge nuevos hábitats ecológicos urbanos que permiten el regreso de vida silvestre a la ciudad. Con más de 5.000 plantas sembradas en lo que fue el antiguo aeropuerto, ya se observan desde colibrís hasta hongos de suelo, según informó este 14 de mayo el Jardín Botánico. Lo que fueron grandes espacios llenos de césped, hoy están con flores de diferentes colores y especies, tras un proyecto que se desarrolló durante un año. La implementación de los 7 nuevos hábitats abarcó entre 1.750 metros cuadrados del parque, donde se sembraron más de 5.900 plantas de 40 especies elegidas bajo criterios ecológicos, funcionales y paisajísticos. Según el Jardín Botánico de Quito, se ha evidenciado que la biodiversidad en las áreas intervenidas es hasta 5 veces mayor que antes de la implementación de estos hábitats. La iniciativa fue desarrollada con el apoyo del municipio de Quito en el marco de la 16ª convocatoria a fondos concursables y cuenta con el financiamiento del Fondo Ambiental de la ciudad. Estimados amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa de Telesuceso. Hoy, una vez más, vamos a comentar sobre un tema que es importantísimo para la población ecuatoriana, no solamente para el gobierno, sino para los ciudadanos, para los trabajadores, para los jubilados. El tema es la situación financiera del Seguro Social ecuatoriano y más específicamente la situación financiera del sistema de pensiones. Hoy por hoy, sencillamente tenemos 3.7 millones aproximadamente de afiliados al Seguro Social ecuatoriano que contribuyen, ellos como sus empleadores, ¿sí? Y los jubilados, aproximadamente 7.8 millones y creciendo más rápidamente los jubilados de los aportantes al Seguro Social ecuatoriano, al sistema de pensiones. Y eso da un coeficiente más o menos de 4.74. Lo ideal a nivel internacional se dice, a nivel
de Ecuador, los técnicos, ya no los políticos, sino los técnicos a nivel nacional e internacional, no importa de qué país estemos hablando, en América Latina, en Europa, en el Asia, sencillamente lo ideal es tener 8, por lo menos 8, 9 o 10 aportantes al sistema de pensiones por cada jubilado. El Ecuador, como decíamos, está en 4,74 y reduciéndose. Ahora, ¿por qué cada vez hay más jubilados y menos afiliados que contribuyen? Sencillamente por una serie de problemas. En eso hay el tema demográfico. Ya la población ecuatoriana no es tan joven como era hace 30, 40, 50 años. Cada vez el Ecuador se está envejeciendo. Y naturalmente, pues a medida que la población envejece, los trabajadores afiliados al Seguro Social se jubilan y reciben pues una cantidad X de acuerdo a las reglas que tiene el Seguro Social en materia de compensación a los jubilados. La tasa de natalidad, la tasa de fertilidad de las mujeres se ha desplomado en comparación a hace 30, 40 años. Y esa es una de las razones por las cuales uno tiene que el número de trabajadores no crece en la cantidad suficiente para cubrir con todo lo que se le paga a través de las contribuciones a los jubilados. Pero aparte de eso, la economía ecuatoriana no está creciendo a un ritmo adecuado. No es que el crecimiento es negativo, sino que es un crecimiento modesto. Y esto no crea las condiciones necesarias ¿para qué? Para emplear más trabajadores en las empresas privadas X, Y o Z. ¿Sí? Esa es una de las razones. Pero también la otra razón es que la estructura laboral no estimula el dar empleo adecuado a los trabajadores. Y muchos trabajadores sin empleo se van al empleo informal. Y ese empleo informal implica que no hay contribuciones al seguro ni están afiliados al seguro. Esa es otra de las razones. ¿Sí? El sistema actual que se llama de reparto en el sistema de pensiones no es sostenible financieramente. Aquí le doy algunas cifras para que ustedes vean sencillamente cuánto se va a pagar este año 2026 y que seguirá creciendo a los jubilados. Aproximadamente 7.400 millones de dólares que tiene que pagar el Seguro Social a los jubilados. ¿Cuánto es la contribución que entra por lo que pagan los trabajadores afiliados al seguro y sus empleadores? Este año será como 3.400 millones de dólares. Eso implica un déficit de 4.000 millones de dólares este año y creciendo al futuro. Pero el gobierno, por ley, está obligado a contribuir con el 40% de los 7.400 millones. Eso significa que el gobierno debe pagar este año 2.800 millones. Pero como el déficit es 4.000, eso implica una diferencia de 1.200 millones. ¿De dónde sacará 1.200 millones o más si es que el gobierno no paga el 40% como está sucediendo en los últimos años en el gobierno actual y en el gobierno anterior? Pero suponiendo, solamente por suponer que pague lo que dice el Seguro Social, bueno, hay que desinvertir. Hay que utilizar las reservas del Seguro Social que cada vez se disminuyen. ¿Y cuántas son las reservas? Aproximadamente alrededor de unos 5.000 millones de dólares. Y esto está representado ¿por qué? Por inversiones en préstamos hipotecarios, préstamos prendarios, este tipo de préstamos a inversiones en papeles del Estado de corto, mediano o largo plazo. Y estas inversiones que tiene el Seguro Social, préstamo hipotecario, etcétera, etcétera, no son líquidos, pues, no son líquidos. Un préstamo hipotecario a 5, 10, 20, 30 años para construir una casa, por ejemplo, esos siempre son varios años y hay que ir cobrando mes a mes. Y de repente, pues sencillamente los deudores del seguro en esta materia sencillamente no pagan o sencillamente se atrasan en los pagos y eso exige que se tome de las reservas. Ahora, eventualmente uno pudiera decir, bueno, pues sencillamente si tienes
si tiene sencillamente inversiones en bonos, inversiones en crédito hipotecario, vende todo eso, vende. ¿Quién se va a atrever a vender mañana los bonos del Estado que están en el activo del sistema de pensiones administrado por el Seguro y en el balance general del Seguro Social ecuatoriano? Sencillamente tiene que venderse con descuento, pues. ¿A quién le va a interesar comprar bonos del Estado a la par o con premios? No, pues. ¿Alguien se atreverá a vender con descuento papeles del Estado? Nadie se va a atrever en el Seguro Social porque entraría a un problema político, sencillamente, ¿sí? Igual que en préstamos hipotecarios. Vender el préstamo hipotecario no se puede obtener el 100% del valor del préstamo hipotecario. Y hay que venderlo con descuento. Y nadie se va a atrever también a hacer esas decisiones en el Seguro Social ecuatoriano. Por lo tanto, estas deficiencias sencillamente va a seguir subiendo a medida que crecen más los jubilados, a medida que sencillamente el crecimiento de los contribuyentes es mucho menor que el crecimiento de los jubilados. Esos 1.200 millones serán 1.300, 1.400 el año 27, 28, etcétera. Y entonces se utilizará pues las reservas del Banco Central en una u otra forma. Y eso implica, amigos, sencillamente que se va por un camino eminentemente peligroso, muy peligroso. Ya un economista que estuvo presidiendo una comisión que fue formada por el presidente Guillermo Lasso Mendoza para que presente un informe sobre cómo está todo el sistema de pensiones, sencillamente ha dicho que estamos en camino hacia un precipicio. ¿Por qué? Porque el sistema actual es insostenible pues, financieramente. Ya no se puede seguir manteniendo este mismo sistema. Hay que reformarlo. Por ejemplo, hay que aumentar la edad de jubilación, así no le guste a la gente, así no le guste a nadie. Pero hay que hacerlo de un solo golpe, 5 años, o sencillamente lento y gradualmente. Pero hay que hacer otras reformas, y unas reformas drásticas, unas reformas estructurales al sistema de pensiones. Esto no da más. Los técnicos, los actuarios creen que vendrá un problema gravísimo dentro de 2 o 3 años aproximadamente, porque las reservas se van a terminar del Seguro Social y el día de mañana el seguro, quien administra el seguro en 2 o 3 años dirá, no te puedo pagar más, o sencillamente me voy a atrasar en el pago de la jubilación 1 mes, 2 meses, 3 meses, y será algo parecido como la falla que tiene el gobierno cuando no devuelve el IVA a la gente de tercera edad. Varios meses a la gente de tercera edad no le devuelven el IVA, y eso es de ley. Pues algo parecido acontecerá en X tiempo con respecto a las jubilaciones. Amigos y amigos, sencillamente la situación es enormemente compleja, enormemente grave del sistema de pensiones que administra el Seguro Social ecuatoriano. Hay que ir a la reforma radical, a la reforma estructural y no cosas que logren alargar 1 año, 2 años más el problema dentro del sistema actual que no es sostenible financieramente. El presidente Noboa tiene que llevar a cabo las reformas necesarias y para eso necesariamente se necesita formular un proyecto de ley que vaya a la Asamblea Nacional. Se necesita tomar esas decisiones y hay que evitar estar pensando en que si me cuesta votos para el día de mañana en las elecciones. No, se necesita, no hay que esperar que entremos en una crisis espantosa en el país, ¿sí? Vean ustedes lo que pasó el año 99, el año 2000, señores. Les recuerdo eso. Entonces, los políticos ecuatorianos, el presidente Noboa tiene que llamar a aquel comisión presidida por el señor Augusto Latorre y que hay una serie de otras personas de la mesa de seguridad en la que hay actuarios competentes, capaces, hay economistas también competentes en esa mesa, que redacten un proyecto de ley y se lo presenten al presidente y el presidente analiza con su ministro de Finanzas, con sus asesores, cualquier cambio que se deba hacer, pero hay que enviar el proyecto de ley a la Asamblea. Ya esto no da más.
hay que reformar estructuralmente el sistema de pensiones en el Ecuador. Amigos y amigos, jubilados del país, presionen al gobierno del presidente Noboa, presionen para que lleve a cabo las reformas que son necesarias. Esto, vuelvo a insistir, no da más. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros y lamento ser insistente en este tema porque es sumamente grave. Ya esto es insostenible. Gracias amigos, nos veremos la próxima semana. En Radio Sucesos estuvo Isabel Cristina Puente, socióloga, especialista en relaciones internacionales. Hace un análisis de la visita de Donald Trump a la China. Escuchemos lo que opina. Y es importante analizar qué va a pasar de hoy en adelante porque se está jugando la hegemonía en el planeta. Por supuesto, Andrés, sí, vemos ahora a un Donald Trump mucho más silencioso, bastante camaleónico frente a sus actitudes, sobre todo a su posición política, pero por supuesto tiene atrás a un Mario Rubio que sigue manteniendo lo que Estados Unidos se había propuesto como política, ¿no? Sobre todo frente a sus aliados. Pero ¿qué está pasando en el escenario asiático ahora? Tuvieron una gran cena de gala en la cual incluso le acompañaron más de 14 CEOs a Donald Trump en esta cena, en este viaje. ¿Y cómo veo yo? ¿Cuál es el análisis que se hace? Aquí tenemos tres ejes en el que está Donald Trump moviéndose, en el tema político, en el tema económico y en el tema de estrategia. ¿Qué se siente? Por supuesto, mucho silencio frente a la línea roja que es Taiwán. Porque, ¿qué posición tiene ahora Xi Jinping? Es una posición mucho más a largo plazo y de soberanía. ¿Y qué posición tiene ahora Donald Trump? Una posición mucho más a corto plazo y sobre todo política, ¿no? De qué está pasando. Yo analizo este escenario de diplomacia, relaciones comerciales internacionales versus una campaña política. Recordemos que en el 3 de noviembre del 2026, este año, tienen estas elecciones de representantes de la Cámara y del Senado. De medio término. Ajá, de midterm, exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? Ya sabemos que incluso no tenemos una mayoría, no tiene una mayoría Donald Trump en este espacio y hasta cierto punto se le ha dificultado, pero va a ser bastante complejo el hecho de que gobierne frente a un partido que es oposición, que va a empezar con bastantes investigaciones. Y es que, bueno, podríamos conversar aquí toda la mañana frente a esta posición, pero también con restricciones presupuestarias. Entonces, ¿qué le conviene ahora a Donald Trump llegar a Estados Unidos con una negociación exitosa, sobre todo en temas comerciales y sobre todo desblindando este, este fence, esta pared incluso tecnológica que ha puesto China frente a Estados Unidos para la importación de tecnología, ¿no? Y claro, también siendo recíproco según lo que dicta el comercio exterior, también lo ha hecho Estados Unidos frente a la restricción de chips de inteligencia artificial. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos ahora? Que quizá no es nuevo para el mundo, nuevamente una guerra fría, pero una guerra fría tecnológica. ¿Qué más busca Estados Unidos? Por supuesto, popularidad. Está sobre la mesa la negociación de 200 Boeing, 200 aviones. Frente a lo que ya sucedió y que China, el presidente fue muy explícito en este encuentro que han tenido en estas últimas horas incluso, frente a Taiwán, porque Estados Unidos es este protector de facto de Estados Unidos, de Taiwán, y también le vendió 11.000 millones de dólares en armas. Entonces, China reclama que esto sobre todo es un tema de soberanía, porque China, como ustedes saben, considera que todavía Taiwán es parte de su territorio. Entonces, Ahora, ¿Xi Jinping va a lograr que Donald Trump se aleje un poco de Taiwán o van a estar conversando acerca de eso? ¿Donald Trump
fue torcido, digamos, la muñeca en este aspecto. Yo siento un Donald Trump mucho más abierto a la negociación porque necesita justamente de la intervención de China con Irán. ¿Por qué? Para que el estrecho de Hormuz se abra y justamente tengamos esta facilidad en cuanto a la logística petrolera. Y de esa forma bajar el precio extraordinario que sobrepasa ahora los $105 del barril, ¿no? ¿Y qué pasaría ahí? Como consecuencia tendríamos una estabilidad económica dentro de Estados Unidos y, por supuesto, un precio de la gasolina mucho más conveniente a nivel mundial, que incluso nosotros lo estamos sintiendo. Entonces, creo que estas condiciones le van a permitir al presidente chino ganar el espacio sobre la mesa, sobre el tablero de ajedrez que estamos mirando en este momento. En esta Entonces, situación puede ser que China se meta a Taiwán eh, en los próximos años o bueno, meses. la condición, como ustedes saben, siempre ha sido la intención de China hasta cierto punto recuperar el territorio que consideran de ellos, ¿no? Ah. Sobre todo por el desarrollo también que tiene Taiwán y lo que representa en el mundo. Entonces, creo que sí va a ser más sencillo, sobre todo por la condición con la que entra en este momento Donald Trump visitando a China. Y quiero aquí nombrarles un detalle que a mí me llamó muchísimo la atención, que fue que el presidente chino, según el protocolo internacional, no le recibió al presidente de Estados Unidos en el aeropuerto. Si bien es cierto, fue una apoteósica ceremonia de recibimiento, pero no fue. Entonces ese es un signo también. Estás en mi país, te recibo, pero yo tengo las de ganar. En Impacto Informativo estuvo Carlos Montalvo, director del Museo Nacional del Ecuador. ¿Cuáles son los avances en la construcción del museo? Escuchemos lo que dice. El Museo Nacional hoy por hoy funciona en unas instalaciones que no son las mejores y lo que se está buscando con este proyecto es tener las mejores instalaciones posibles, es decir, un museo del que nos sintamos parte, que nos queramos apropiar y que nos merecemos además. Bueno, parece que están distribuidas en una serie de sitios, Sí. Las riquezas pictóricas, arqueológicas. Sí. Algunos se preguntarán, ¿cuál es el museo del que usted habla? Sí, el museo hoy por hoy funciona en el Palacio de los Espejos, en la Casa de la Cultura, donde funcionaba el Museo del Banco Central. Ya. Realmente este museo es el mismo, son las mismas El colecciones. que era el Museo del Banco El Central. que era el Museo del Banco Central. Bueno, en el correísmo, en el gobierno del correísmo, pues sencillamente se señaló que el Banco Central no tenía pues las atribuciones de la cultura y eso pasó a depender del Ministerio de Cultura. Así es. Pero también hemos podido conocer que pasaron algunos años y les reitero, o sea, unas piezas andaban por acá, otras andaban por algunos otros sitios en el propio ministerio, y quién sabe lo que haya pasado en el resto del país, ¿no? Sí, realmente en los años 90, cuando el Museo del Banco Central sale de la Alameda y pasa al edificio de la Casa de la Cultura, las reservas se van a un edificio que está en la zona de la Mariscal. Estamos hablando de unas 4 cuadras. Obviamente esta separación hoy por hoy crea muchos problemas. Una de las cosas que busca solucionar el nuevo edificio del museo es tener espacios técnicos actualizados con tecnología de punta y en el mismo edificio. Esto soluciona sobre todo problemas de carácter logístico. Si es que yo, por ejemplo, quiero organizar hoy por hoy una exhibición en el museo o cambiar o rotar piezas en el espacio en el que tenemos, tengo que tener más o menos 2 semanas de tiempo para poder hacer las movilizaciones. Cuando, si yo tuviera todo en un mismo edificio, podría hacerlo en el arco de 2 o 3 horas. Y esto implica también los mismos procesos para, por ejemplo, cuando hacemos restauraciones o controles sobre los bienes, tenemos estas dificultades logísticas. Pero más allá de las dificultades logísticas que obviamente el nuevo edificio apuntan a solucionar, este nuevo proyecto lo que busca es darle la importancia al museo, que la gente pueda disfrutar de su patrimonio. Es decir, consideremos que actualmente el Museo Nacional custodia alrededor de 1.2 millones de bienes patrimoniales.
¿Qué tenemos ahí? Desde cosas muy chiquitas como objetos en metal de la cultura tolita hasta un mural de 13 metros de Jaime Andrade, ¿no? Entonces, todas las tipologías de objetos entran dentro de estas categorías. Libros, piezas arqueológicas, cuadros, retablos. eh, Nosotros tenemos no libros, sino códices. Sí, que realmente. lamentablemente se están dañando, ¿no? No hay el debido cuidado, ¿no? De No, algunos de esos tesoros. digamos que las colecciones están bien tenidas dentro de todo. Como digo, no están en las condiciones óptimas, pero justamente todos los curadores, las personas de reserva, eh, la gente que trabaja en el museo se ha esmerado en cuidar las cosas, ¿no? Nosotros justamente señalando el patrimonio bibliográfico. Pero no hablo del museo que está en la Casa de la Cultura, sino de los otros. Sí. Cosas valiosísimas, ¿no? Que Sí. están en peligro. Sí. Y qué bueno tenerlas en un solo sitio. Sí, la idea es justamente esa, poder, pero el fin último es de poder devolver un espacio a la ciudadanía y que entre en contacto con este patrimonio, que conozca lo que tenemos, que se identifique en esta cosa, en estas cosas que custodiamos. Siempre me gusta decir una cosa, y es que lo que vuelve relevante la experiencia del museo en el siglo XXI es esta experiencia humana. Nos vuelve humanos otra vez, nos vuelve a contactar con personas que vivieron hace miles de años. Pensemos en las personas de la cultura Valdivia o los de la Ilaló desde más de 10.000 años. Nos da esa idea de densidad del tiempo que nos hace estremecer y que nos vuelve humanos, ¿no? Además, de carácter representativo, un museo nacional siempre le da una identidad muy concreta pues, a una determinada formación social. Vea usted el Louvre en Francia o en Washington el Smithsonian. No vayamos muy lejos, el Museo del Oro en Bogotá. Así es. Bueno, aquí eso representaba un poco el Museo del Banco Central. Pero vea, todos sabemos lo que pasó, entonces creo que es hora de recuperar ese concepto. Eso es justamente lo que se está buscando. Lo que se está buscando es crear una exhibición, poner en valor los objetos patrimoniales que nos hablan de 10.000 años de vida en estos territorios, desde que el ser humano llegó acá, y que la gente se pueda identificar en estas cosas, se pueda reconocer en estas cosas. Esto es lo que genera la identidad, lo que nos genera un orgullo, lo que nos genera sentirnos parte de lo que somos hoy como país, ¿no? Hacia eso se apunta. Ahora, ¿cuánto va a tomar construir este Museo Nacional? ¿Cuánto costará? El presupuesto asignado es de aproximadamente 100 millones. Los tiempos que se están manejando hoy por hoy en la planificación es mitad final del 2028. Estamos hoy por hoy en la segunda parte del concurso de anteproyecto arquitectónico. ¿A qué me refiero con esto? En la primera fase se invitaron o se pidieron credenciales a estudios arquitectónicos, tanto ecuatorianos como extranjeros, que acrediten su experiencia en este tipo de edificios, porque pensemos siempre en una cosa. El diseño de un museo es algo tan complejo como el diseño de un hospital o de un aeropuerto, ¿no? En cuanto a circulaciones, en cuanto a áreas restringidas, en cuanto a áreas climatizadas. Entonces, el poder pedir estas credenciales y ver equipos internacionales interesados que han diseñado museos en otros países y de los cuales se eligieron los 20 con mejores puntuaciones, los 20 mejores, digámoslo así, o los que han hecho proyectos realmente de este tipo grandes, da una garantía. Pero creo que la cosa súper importante es que los estudios internacionales de arquitectura, en combinación con arquitectos locales, han manifestado interés en este proyecto. Ahora, ¿cómo lo imagina usted? ¿Un Guggenheim, un neoclásico, un Louvre, o no sé, un espacio contemporáneo un poco más dinámico? Muy buena pregunta. Realmente hemos visto muchas opciones y hay un poco de todo. No me lo imagino todavía en forma, pero sé que con los arquitectos, con los estudios de arquitectura que se han seleccionado y que están ya trabajando en la propuesta, en la segunda parte de la propuesta, digamos, en la prepropuesta, da para soñar cosas interesantes. Creo que, como digo, no podría decir algo neoclásico o algo completamente contemporáneo. Lo importante es que
que esto sea una landmark, ¿no? Un punto de referencia de arquitectura en el paisaje arquitectónico quiteño. Más allá del poder, artículo de Fabián Corral publicado en diario El Universo. ¿Es posible pensar más allá del poder? ¿La democracia es solamente un evento electoral? ¿Los líderes son los candidatos o hay una forma distinta de conducir a la sociedad? El país está abrumado de política. Los noticieros giran en torno a la violencia y a las expectativas electorales. Los análisis no superan las básicas consideraciones de algunas reglas de interés inmediato y de otros tantos hechos y escándalos que no transitan un milímetro fuera de la coyuntura. Juicios, denuncias, enormes errores y graves disparates, espacios que ocupan las viejas versiones de la democracia y las vengativas declaraciones de los prófugos, anuncios de próximas tragedias, especulaciones sobre la ruina del país y alguna suposición que acentúa las incertidumbres. Está el fútbol que refresca y distrae, los espectáculos que se suceden. Lo demás no existe. Es decir, existe pero no importa. Está allí pero no interesa. Existe la ciudad vista desde fuera del discurso de los candidatos. Está arruinada, pero pese a todo, es mejor que la versión electoral. Existe algo de cultura, por ahí un libro, algún pensamiento diferente, un programa de radio que permite sospechar que sí hay otro mundo que escapa a la política y al estruendoso anuncio del fin de los tiempos. Hay alguna rara institución que se afana en decir algo diferente. Pero hay la sordera universal a lo distinto y el constante ejercicio de la vocación por la decadencia. Hay el cansancio que llega con la infinita prisa y la avalancha informativa. Hay confusión y negación. En todo esto es el poder lo que nos determina. Lo que nos agobia es la obsesión por la política, el olvido de que el país es un sitio de encuentro que no se agota en los discursos, que es una aspiración hacia la paz y el olvido de que ciudades, campos y pueblos son espacios para vivir, que la gente no es solamente una masa de espectadores que aplauden o condenan, que arrengan y consumen, que eso que llaman pueblo es un conglomerado de humanidades con aspiraciones, familias e ilusiones. Habrá entonces que plantearse y reconocer que con nuestra complicidad e indolencia hemos permitido que se ponga la carreta delante de los bueyes, que se haya privilegiado a la política como fin, que prevalezca en todas sus formas el electoralismo y todo en perjuicio de aquella maltrecha sociedad civil que sobrevive en el traspatio del gran teatro de variedades que lleva el pomposo nombre de democracia. Un ejercicio para ilustración de semejante fenómeno, los quiteños. Vemos Quito como la ciudad que ya no es, vemos sus bellezas y su inaceptable decadencia, o escuchamos la campaña electoral y sus bombos y platillos que le anuncian, o miramos la ciudad falsificada por los innumerables aspirantes a redentores. ¿Vemos la realidad? Difícil distinguir la verdad, pero necesario hacer el esfuerzo. Como ya es usual, en esta columna apuesto a las peras del olmo y planteo que la objetividad y la modesta verdad deben ser los argumentos de una república que al cabo de 200 años no encuentra la ruta. Artículo de Fabián Corral publicado en diario El Universo. La empresa china CRRC realizó recientemente en la capital mexicana una jornada de puertas abiertas titulada Ir al partido en el tren ligero STE, una actividad que combinó movilidad sustentable, cultura y fútbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo del que la Ciudad de México será una de las sedes principales. El evento se desarrolló el domingo a bordo de la línea 1 del tren ligero de la urbe, operada por el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, STE. El sistema conecta la estación tasqueña con Xochimilco, en el sur de la ciudad, y tiene uno de sus puntos estratégicos en la estación Estadio Azteca, ubicada junto al emblemático recinto deportivo, renombrado como Estadio Banorte en 2025 y sede del partido inaugural del Mundial 2026 en territorio mexicano. La actividad se celebró en uno de los trenes fabricados por CRRC para conocer de manera inmersiva las características de este sistema de movilidad eléctrica. Durante el recorrido, el convoy fue convertido en un aula móvil de divulgación tecnológica.
Las nuevas estaciones cuentan con doble cabina articulada, sistemas de accesibilidad universal, videovigilancia, anuncios sonoros y mejoras tecnológicas orientadas a reducir tiempos de espera y aumentar la frecuencia del servicio. Rodrigo Olvera, ingeniero de la empresa china, explicó a los asistentes las características de diseño, fabricación y operación de los trenes, con énfasis en aspectos como eficiencia energética, sostenibilidad ambiental, confort y adaptación a las condiciones urbanas de México. Además, cuentan con videocámaras en los carros, en las cabinas y también fuera del tren para grabar todo lo que pasa. Este es un sistema CCTV cerrado que guarda los videos de las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Jorge Gómez, empleado mexicano de CRRC, interpretó con guitarra la canción promocional del Mundial 2026, La Copa Suena, mientras pasajeros y asistentes se sumaron espontáneamente al canto colectivo dentro del vagón. Más tarde, una joven china vestida con hanfu, vestimenta tradicional de la etnia Han en China, interpretó con Hulusi la melodía tradicional del país asiático Flor de Jazmín, en una simbiosis simbólica entre la cultura oriental y el entorno urbano capitalino. Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando jóvenes aficionados mexicanos realizaron exhibiciones de dominadas con balón dentro del tren en movimiento, una demostración con la que se buscó mostrar la estabilidad y comodidad de las unidades. Los asistentes señalaron la importancia del tren ligero como alternativa de transporte sustentable y como pieza clave para la vida cotidiana y la conectividad urbana de la capital mexicana. El beneficio que yo le veo es a la gente que trabaja mayormente en los alrededores. No tenemos un transporte tan eficaz como lo es el tren ligero, que conecta desde Xochimilco, las partes del sur, hasta el metro que es Tasqueña. Para conectar estos dos, yo creo que es muy eficiente. El aire acondicionado, que al final del día estamos en temporada de verano y el calor es abrumante, pero el estar aquí se siente cómodo. El tren ligero forma parte de la red del STE, organismo público encargado también de la operación de trolebuses en Ciudad de México. El tren ligero cuenta con 18 estaciones a lo largo de poco más de 13 kilómetros. Como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026, el gobierno capitalino adquirió 17 nuevos trenes fabricados por CRRC, con el objetivo de incrementar la capacidad de transporte hasta 250,000 usuarios diarios. Además de la línea 1 del tren ligero capitalino, CRRC participa en otros proyectos ferroviarios en México, entre ellos la modernización de la línea 1 del metro de Ciudad de México, la línea 4 del tren ligero de Guadalajara y las líneas 1, 2 y 3 del metro de Monterrey, todas ubicadas en ciudades que tendrán actividad durante la Copa Mundial 2026. Con información de la oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua. En medio de una de las metrópolis más grandes del planeta, México resguarda un museo vivo, donde la biodiversidad y las especies amenazadas encuentran refugio frente al crecimiento urbano. Se trata del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que se ubica en Ciudad de México y alberga más de 1,600 especies de plantas nativas de los bosques, desiertos y selvas mexicanas. En un entorno marcado por formaciones volcánicas milenarias, el santuario natural tiene colecciones especializadas en agaves, cactáceas, crasuláceas, dalias silvestres, plantas acuáticas y un jardín etnobotánico que documenta los usos tradicionales de las plantas por los pueblos originarios, convirtiéndose en un archivo tangible de la memoria biocultural de México. El Jardín Botánico del Instituto de Biología tiene como propósito 3 cosas. Hacer investigación con plantas nativas mexicanas, hacer estudios sobre conservación de este recurso biológico en diferentes escalas, y lo tercero es poder difundir en el público, educar al público sobre temas de biodiversidad y conservación. Para el directivo, los jardines botánicos acercan a la población al conocimiento de la naturaleza y fomentan conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Hoy en día no podemos entender la conservación de la biodiversidad sin la presencia de jardines botánicos, porque se vuelven los escenarios ideales para que el público pueda llevarse un pedazo de conocimiento, expresó Arias Montes. Fundado en 1959, el Centro de Conservación Vegetal se ha fortalecido, también con un área educativa que atrae a visitantes nacionales y extranjeros, así como estudiantes interesados en la biodiversidad y la preservación de la naturaleza.
México es uno de los países que tiene una gran diversidad en plantas y es muy importante que la gente, nuestros habitantes, conozcan esta vasta diversidad o llamémosle biodiversidad, porque también hay tanto animales, mucho que contar acerca de la biodiversidad de México. Para la población, consideró la coordinadora, este tipo de espacios dedicados a la salvaguarda de la riqueza vegetal son fundamentales, pues cuando las personas desconocen la naturaleza que los rodea, difícilmente pueden valorarla y protegerla. Estudiantes de diversas disciplinas acuden a diario a la Reserva Natural con el interés de conocer más sobre la importancia botánica y la conservación de las especies vegetales. Venimos aquí porque la botánica es algo importante y pues mucha gente no lo ve así, que hicimos relacionar nuestra carrera, que es algo importante, con la botánica. Principalmente hoy, que son los jardines botánicos, el Día Nacional, decimos pues hay que aprovechar la oportunidad, porque no cualquier día es un día importante para nosotros, porque sin las plantas nosotros no viviríamos. El Jardín Botánico de la UNAM no solo funciona como un espacio de conservación, sino que también ofrece diversas actividades educativas, culturales y de divulgación científica, entre ellas talleres y cursos sobre plantas y biodiversidad, conferencias y charlas de divulgación, conciertos y eventos culturales, así como exposiciones temáticas. Con información de la oficina en Ciudad de México, Noticias Xinhua. Con la participación de 11 estudiantes universitarios, se realizó el miércoles la final preliminar del concurso Puente Chino en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, que busca el representante colombiano de la categoría universitaria, quien asistirá en China a la edición 25 de este certamen mundial. El objetivo es incentivar a estudiantes de todo el mundo a sumergirse en el aprendizaje del chino mandarín. El acto de inauguración de la final estuvo presidido por el embajador de China en Colombia, Su Jingyang, y asistieron personalidades del ámbito académico colombiano. Aprender chino no es solo dominar una herramienta, sino también de abrir una ventana a la comprensión de la historia, la filosofía, el arte y los logros de desarrollo de China. El concurso Puente Chino es no solo un puente lingüístico, sino también un puente de acercamiento de corazones. Para este año, el lema del concurso Un Mundo, Una Familia busca representar la unión que establece el idioma mandarín entre individuos de diferentes países, siendo uno de los más hablados en el planeta. En opinión de Álvaro Hernán Urquijo, director de ICETEX, comentó a Xinhua que actualmente 27 estudiantes colombianos se encuentran estudiando en China a través de los programas de esta institución y resaltó que para las convocatorias de este año se presentaron más de 300 aspirantes, lo que indica hacia dónde están proyectando su futuro los jóvenes de nuestro país. En el último año y medio firmamos 3 importantes convenios con universidades chinas con 3.500 becas para que estudiantes colombianas y colombianos, hombres y mujeres, puedan postularse a estas becas en programas de pregrado, maestría. Igualmente tenemos el programa Beca Colombia, invitando a que ciudadanos chinos, estudiantes chinos, vengan a Colombia, conozcan nuestra cultura, se formen y podamos seguir intercambiando conocimiento. El ganador de la final del concurso universitario Puente Chino en Colombia fue Juan Alejandro Pinto, estudiante de segundo semestre de la carrera de Economía y Estudios Globales en la Universidad de los Andes de Bogotá. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. Gracias amigos por acompañarnos en la presente edición del noticiero Telesucesos. Nos vemos en una próxima ocasión. Un buen fin de semana. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.